A continuación, en el apartado C, veremos lo que es la evolución de la población mundial. Veremos la evolución de la población en los países desarrollados y la evolución de la población en los países subdesarrollados. Hay una serie de características, de índices, que nos muestran una evolución desigual de una zona, de un país rico a un país pobre. La evolución de la población en los países desarrollados tiene una fase de larga estabilidad demográfica. Desde la antigüedad hasta mediados del siglo XVII, la población aumentó muy lentamente, con subidas y bajadas, como se puede apreciar en la imagen, que corresponderán con conflictos bélicos, epidemias, problemas económicos, etc. La fase de aumento de la población o revolución demográfica en Europa a mediados del siglo XVIII, al iniciarse la Revolución Industrial, una serie de cambios hicieron descender la mortalidad, mejora de higiene, mejor alimentación, menores conflictos bélicos, etc. Ahí se produce, como podemos ver en la línea roja, un descenso de la mortalidad, pero la natalidad se mantiene alta. Por consiguiente, se produce un aumento de la población. Luego hay una fase de descenso de la natalidad. Los avances de la medicina, el uso de la vacuna y la lucha contra la mortalidad infantil dieron resultados notables. A partir de ahí la natalidad va descendiendo, lo que se traduce en una natalidad baja propia de países ricos o desarrollados. En cuanto a los países subdesarrollados, la fase 1 se alarga más. Ahí ven la fase 1 que se alarga hasta prácticamente bien entrado el siglo XX y se caracteriza por una natalidad y una mortalidad muy elevadas. La fase de descenso de la mortalidad se produce ya casi a finales del siglo XX, manteniéndose muy elevada la natalidad, lo que supone un problema a la hora del desarrollo de estos países, fundamentalmente países africanos y asiáticos. En el apartado D veremos lo que sería la dinámica de población, las migraciones, el saldo migratorio y sus consecuencias. Analizaremos también las migraciones en la actualidad y las migraciones interiores dentro de nuestro país. Además abordaremos lo que serían las consecuencias positivas y negativas de las migraciones. Los movimientos migratorios es conveniente comenzar indicando su definición. Por lo tanto, se tratan de desplazamientos de población en el espacio. La emigración es la salida de población desde un lugar de origen y la inmigración es la llegada de personas a un lugar de destino. Los migrantes son personas que realizan un movimiento migratorio. Hay varios tipos. Por su forma de entrada pueden ser legales, si entran con permiso con contrato de trabajo, o ilegales, si entran de forma clandestina, y refugiados, si piden protección por considerar que su vida se encuentra amenazada. Por cualificación, unos son personas sin cualificar o poco cualificadas, por lo tanto vienen a desempeñar los trabajos más duros y peor pagados, y otros son personas cualificadas o muy cualificadas que realizan tareas muy especializadas y mejor remuneradas. Las causas de las migraciones pues son muy diversas. Repulsión de los lugares de origen, ya sea por causas naturales, terremotos, erupciones volcánicas, sequías, inundaciones o climas desfavorables, también por causas políticas, guerras, conflictos bélicos, desplazamientos forzosos por conflictos étnicos, persecuciones políticas, ya sean religiosas o raciales, etc. Y también las más comunes hoy día es causas económicas, exceso de población, falta de trabajo y carencia de servicios sanitarios y educativos, por lo que se busca en la migración una vida mejor. También es destacable la actuación de los lugares de destino, ya sea por causas naturales, las condiciones físicas y climáticas favorables, por causas políticas, Estado democrático con una paz social afianzada, y por causas económicas, una mayor oferta de empleo, de oportunidades sociales y culturales y de crecimiento personal. El saldo migratorio y sus consecuencias, y vamos viendo la evolución a lo largo en España entre los años 2012 y 2016. El saldo migratorio se halla tras restar el número de inmigrantes del número de migrantes. Puede ser negativo si se produce mayor emigración que inmigración, o positivo si la inmigración es mayor. El saldo migratorio negativo, un país lo tiene cuando pierde población, y el positivo lo tiene cuando gana población. Las migraciones en la actualidad, los principales flujos migratorios están causados por la falta de trabajo y proceden de territorios muy poblados del sureste de Asia,
emigración procedente de África, como veníamos anunciando anteriormente, y también procedente de los países del este de Europa, tras la caída del telón de acero, y los países de antigua economía comunista. Ahí veis las principales zonas emisoras, ¿vale? Y las principales zonas receptoras de verde. La mayoría de corrientes migratorias de trabajadores son de color azul. Las corrientes migratorias de trabajadores muy calificados ya sí se produce entre países desarrollados. Entendemos por migraciones interiores los desplazamientos de población que tienen lugar en el interior de un estado. Lo más importante es el éxodo rural o migración de personas desde el campo a la ciudad. En el pasado, este tipo de migración afectó especialmente a los países más desarrollados. En la actualidad afecta sobre todo a los países menos desarrollados. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Catalana son las que más población recibe, mientras que las dos Castillas son las que mayor población pierde en las migraciones. A continuación vamos a analizar las consecuencias de las migraciones. Para las áreas de origen, las principales consecuencias son: como ventajas destacamos la disminución de la población y de la natalidad, la reducción del desempleo, del descontento y de la conflictividad social, y la entrada de ingresos, pues los emigrantes suelen enviar remesas de dinero a sus familias. Los principales inconvenientes son la pérdida de la población más joven y emprendedora, que es la base de una población, y el envejecimiento de la sociedad. Para las áreas de destino hay una serie de ventajas, como son el aumento y rejuvenecimiento de su población, especialmente en los casos europeos, y aumento de la natalidad. La llegada de mano de obra más barata, que va a ocupar puestos de trabajo más duros y peor remunerados que no quieren las personas autóctonas, y el aumento de su diversidad lingüística y religiosa y de la multiculturalidad. En cuanto a los inconvenientes, los problemas de convivencia, como el racismo, considerar a los inmigrantes personas inferiores, la xenofobia, actitud de rechazo al inmigrante, la inadaptación de algunos inmigrantes a las costumbres de los países de acogida, creándose guetos, escasez de viviendas a precios asequibles y la necesidad de aumentar algunos servicios públicos para esta nueva población, como hospitales y colegios. En el punto E vamos a trabajar lo que es la población y el trabajo. Analizaremos la población activa, los sectores productivos y la desigualdad que hay entre los países en estos sectores, y un problema que constituye una auténtica lacra como es el paro. Para saber el grado de desarrollo de un país es importante conocer la situación de su población respecto al trabajo. Para ello debemos tener en cuenta que la población activa es la población o que quiere trabajar aunque no tenga trabajo, es decir, la población que trabaja o que quiere trabajar aunque no tenga trabajo. Ese es el concepto, la definición de población activa. Y la población no activa la forman los niños, los jubilados, las personas discapacitadas que no tienen la edad para trabajar. Los sectores productivos y la desigualdad entre países. La población activa por sectores productivos permite conocer el grado de desarrollo económico de un país. Cuanto más personas se dedican al sector terciario, será un indicador de mayor desarrollo, mientras cuanto el porcentaje de población dedicada al sector primario sea mayor, será un signo de país subdesarrollado o en vía de desarrollo. Como se puede apreciar en el mapa, la mayoría que tiene una población en más del 40% dedicada al sector primario son países africanos y también asiáticos, que son países en claro subdesarrollo. En los países desarrollados el porcentaje de población activa en el sector primario es muy bajo, porque los trabajos están muy mecanizados y se produce mucho con poca mano de obra. En cambio, en los países subdesarrollados, más de la mitad de la población activa trabaja en el sector primario.